Editoriales especiales en Galáctica, Radio y Televisión. Primera señal audiovisual de Iberoamérica, generando contenidos artísticos y periodísticos pluralistas, democráticos y con total independencia y libertad. Bueno, gente, a ver, vamos a iniciar esta edición especial del Glóbulo Magazine en todo el planeta Tierra con el tembladeral que hay en la República Argentina en estas horas y que parece no tener freno debido a un montón de situaciones que está arrastrando la credibilidad del gobierno de Javier Gerardo Milei en el caso de su propio jefe de gabinete, muy cuestionado inclusive por gran parte del gabinete argentino que acompañan al mandatario argentino, valga la redundancia, ¿no? A ver, parece ser que los que venían a combatir la corrupción, la casta política argenta, la ampliaron. ¿Qué está pasando con ese tema? Hay una serie de cuestiones que realmente son muy llamativas y evidentemente o no hay olfato o se están yendo por la tangente algunos justamente de los integrantes del actual gobierno de la Argentina, enojados con muchos comunicadores sociales, algunos pseudos periodistas, otros que realmente tienen una larga trayectoria, pero que también tienen cierto cuestionamiento por el apañamiento a raíz del ensobramiento que han tenido muchos periodistas y comunicadores sociales durante décadas en distintas etapas de la democracia argentina. Pero este escándalo que lleva a la Argentina a tener un alto cuestionamiento de gran parte de la sociedad, porque bueno, un alto porcentaje de los ciudadanos de este bendito país se sienten defraudados, porque estamos viendo un montón de anormalidades y un montón de cuestiones muy raras, ¿no? Hay una tremenda presión hacia el caso de Adorni, porque fíjense que hasta, como les contaba, muchos de los ex integrantes y actuales integrantes del gabinete argentino están reclamando una respuesta contundente luego de la denuncia que hace el contratista que trabajó en una de sus propiedades, justamente. Pero el mandatario argentino se mete en esta pelea con muy poco olfato y muy poco tacto, parece ser, porque tendría que haber manejado las cosas de otra manera. Muchos no lo quieren decir, pero lamentablemente el nerviosismo que esto ha causado dentro del propio gobierno arrastra un montón de cuestiones que ya vienen involucrando al gobierno con un montón de cuestionamientos que viene teniendo por acciones no tan claras, ¿no? Hasta el propio ex jefe de gabinete, Francos, hace este planteo, y en las últimas horas ustedes saben que también se acopla la senadora Patricia Bullrich, que le pone un poco más de peligro a esta situación de confusión que tiene el caso Adorni, ¿no? Este escándalo, que tiene cada vez más aristas impactantes, realmente, porque se involucran cada vez más personas y más temas, si bien digamos, la actitud de pocos sectores se reactivó, como ustedes saben, en la cuestión económica de la Argentina, el 30 o 35% promedio, estamos hablando de lo que se refiere al tema de la reactivación económica que tiene el país, pero el resto de la sociedad está muy endeudada y con muchas dificultades, con muchos problemas. Entonces, lo que llama poderosamente la atención, que los funcionarios no visualicen esta realidad que vive la gran mayoría de los ciudadanos de la Argentina. Milei, se destaca más claramente dando conferencias diversas y preocupándose por la realidad económica del exterior que de sus propios compatriotas, que de sus propios ciudadanos. No se está ocupando de la problemática que tiene el ciudadano argentino, del bolsillo de la gente concretamente, ¿no? De la falta de laburo tremenda que hay y de la falta de poder adquisitivo que tiene la gran mayoría de la gente. Donde justamente vemos que la economía real, para de alguna forma estabilizar los procesos productivos y de crecimiento, tiene que tener otro movimiento, tiene que haber otra movilidad, y es lo que no se ve. De alguna manera, no se puede seguir apostando claramente a la ya habitual timba financiera de la Argentina. El gobierno claramente discute
y como ustedes están viendo, se enoja bastante con los privados y la supuesta privatización, pero parece ser que, bueno, está en un proceso de mayor estatización. Y eso se ve con lo que está aconteciendo, por ejemplo, con varios organismos. La ANSES, muchas estructuras del Estado que cada vez se ven más deterioradas, y también lo que se está notando de la intervención que hay en muchas empresas como YPF, en fin, el Banco Galicia y otros cuantos elementos que tienen mucho que ver con la vida diaria de los ciudadanos, que repercute claramente, finalmente, con las disculpas del caso de esta tos que tengo, que es tremenda, le decía que repercute también en otros cuantos sectores, ¿no? A ver, este alto ajuste que tiene un Estado como el argentino, descontrolado y sin opciones, deja infinidad de gente, de personas fuera del sistema, y esto ya lo venimos viendo hace mucho tiempo, y eso trae graves consecuencias. A la larga, evidentemente, va a tener un efecto muy peligroso en la Argentina. ¿Cómo se puede lograr, habría que preguntarse, una estabilización real económica? Nadie lo dice, ni tampoco lo aclara. Desde el mismo gobierno no lo están aclarando. O sea, hay un sector, como les decía en el inicio, ¿no?, de ese 30% que, bueno, está funcionando, que empieza a moverse, pero ¿qué hacemos con el otro 70% de los argentinos que están endeudados hasta la cabeza, hasta la coronilla? Hay temas claves que el gobierno está dejando a la deriva, ¿no? Sostener a personajes, a funcionarios que tienen serios cuestionamientos, no le hace bien. Habría que haber manejado otra forma. No sé, mandarlo a Dorni de embajador a Uruguay, que esté por lo menos cerca del presidente, cruzando la orilla, pero no es poner la investidura presidencial como se viene dando y como se está viendo. Bueno, en ese contexto y en medio de todas estas tensiones oficiales, fíjate vos que la declaración del arquitecto que trabajó justamente en las obras de remodelación del departamento de la casa de fin de semana de Adorni generan fuertes debates sobre los manejos de fondos y posibles irregularidades de la gestión del actual gobierno, donde está metido básicamente el propio jefe de gabinete y vocero presidencial, que está fuera tal vez de ese cargo, pero que sigue manejando los destinos de la Secretaría de Medios de Comunicación. En ese sentido, ustedes saben que claramente Adorni queda en esta controversia, como yo les decía en el inicio, que no para de crecer, que crece y crece hora tras hora. Él mismo está enfrentando esta investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito vinculada, como ya saben, a las refacciones de su vivienda en el country Indiocuá, en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, donde también, fíjate vos, que curiosamente el propio arquitecto Matías Tabar, que es el contratista que estuvo a cargo de las obras, termina ratificando en las últimas horas también ante la justicia los dichos que terminan desatando un mayor escándalo del que ya tenía el jefe de gabinete. Él mismo declaró que Adorni le había abonado $240.000 en efectivo y sin factura, prácticamente todo en negro, ¿no? Guita que no se sabe dónde viene, por lo que eran las remodelaciones en dos entregas de $55.000 durante el 2024, cuando él ya estaba dentro del gobierno acompañando a Javier Gerardo Milei, y otros $190.000 en el 2025. Es raro todo esto, es muy raro, porque se le está dando mucha vuelta a la cuestión. Si realmente hay una forma de aclararlo debidamente, ya lo tendría que haber hecho el jefe de gabinete. No lo ha hecho. Ha estado en el Parlamento argentino y habló de todo menos de esta cuestión. Ustedes saben que también la situación escaló después de que el propio Javier Milei, el presidente de la Argentina, defendiera públicamente a su propio funcionario. Bueno, Milei cuestionó la credibilidad de quién, de Tabar, tildándolo que es kirchnerista, y calificó al arquitecto como un mentiroso y militante justamente de otro partido. Pero el tema no pasa por ahí, el tema pasa en aclarar las cosas como corresponde. Si bien, bueno, la justicia está actuando aceleradamente en este tema, hay una serie de dudas que son muy peligrosas para
la claridad que tiene que tener un gobierno que está cuestionado por todos lados. Tabar le responde a Milei y rechaza la acusación de ser kirchnerista. Publica un mensaje en su cuenta de X expresando su tristeza por las palabras del propio presidente. Fíjense ustedes en la polémica que estamos, ¿no? Realmente innecesaria, que es todo al Pepe lo que se está manejando. Pero bueno, rechazó categóricamente la acusación el propio arquitecto Tabar de tener afinidad con el kirchnerismo, y en sus redes aparecen múltiples las publicaciones con críticas al gobierno de Alberto Fernández. O sea que eso habla claramente que o está asustado Tabar o lo han presionado y el tipo dijo, bueno, cuento toda la verdad antes que me meta en un verdadero bolonqui. Pero estos son los temas raros que pasan en la Argentina, porque también, por otro lado, la propia senadora Patricia Bullrich intenta despegarse luego de conocerse que tiene una mejor imagen que el propio presidente argentino, y evidentemente sus laderos están armando alguna estrategia para que no quede involucrada, no quede pegada con esta cuestión que está padeciendo el gobierno argentino. En fin, hay una serie de cuestiones muy raras. Lo curioso también es que algunos colegas, algunos periodistas, hacen cierto tipo de intervenciones o lo invitan al mandatario argentino quedando totalmente descolocados. Vamos a ver uno de estos casos, luego de las denuncias de la propia Marcela Pagano, que han sido bastante fuertes, y también la desmentida de la escritora española, que dijo que ella nunca tuvo relación tampoco, ni acompañó a Dorni en ningún contacto con empresarios o con políticos cuando él estuvo, bueno, haciendo supuestamente una visita a España. En fin, hay una serie de mezclas de tantos temas que realmente son increíbles. Es de película lo que pasa en la Argenlandia, pero vamos a escuchar también algo que es de película y también vergonzoso, ¿no? Cómo se expone el presidente argentino, en vez de dar una conferencia de prensa, que sería lo lógico en un sistema democrático, para hablar abiertamente con todos los periodistas, con todos aquellos que tenemos inquietud de decir, bueno, llamo una conferencia de prensa y no priorizo a fulano o a sultano para hablar con ellos, porque también quedan pegados y quedan descolocados totalmente ante una sociedad que está muy preocupada por ver cómo hace para llegar a fin de mes, porque todos sabemos que la guita no alcanza. Y todo esto conforma una verdadera vergüenza. Escuchemos al presidente argentino, en este caso discutiendo con dos supuestos voceros del oficialismo, que son tanto Majul como Trebuch. Escuchen y vean lo que decía en las últimas horas y lo que pasaba entre ellos. Porque las ideas no solo se declaman, se actúan. Pero, presidente, eso no está ante la de juicio, ¿eh? No, bueno, no, son cosas triviales. Eso no está. No son cosas triviales. Y te pido, por favor, Esteban, no me interrumpas cada vez que estoy haciendo un argumento. Bueno, le quería preguntar. Digo, porque parece que no me querés dejar hablar tranquilo. ¿Cómo lo voy a querer dejar hablar? De que tengo un máximo respeto por usted, presidente. Bueno, entonces, ¿por qué me interrumpís cada vez que estoy dando un argumento? Le quería remarcar que lo que está planteando no está ante la de juicio. Entonces, porque las ideas no solo se declaran. Ustedes escuchan, ¿no? Están escuchando y viendo lo que justamente en un canal colega de cable, supuestamente Noticias Independientes, pasaba en estas últimas horas, ¿no? Cómo se exponen vergonzosamente, ¿no? Los propios comunicadores sociales que, bueno, intentan hacer un planteo y después el propio presidente les da con un caño, siendo supuestamente voceros institucionales del gobierno actual. Ahora, este tipo de cuestiones no le hacen bien a la Argentina, no le hacen bien al propio gobierno actual. Necesitamos que haya clarificación, que haya un respeto ante la sociedad que la está pasando en un alto porcentaje muy mal, y que realmente, si hay tantas privaciones en la Argentina y hay un porcentaje de la sociedad que está tratando de ver cómo mantiene su nivel socioeconómico, me parece bárbaro. Pero empecemos a ser un poco más razonables. Empecemos a no seguir siendo tan hipócritas como lo que estamos viendo dentro del sistema político de la Argentina, que ya realmente no da para más. Seguimos con más Galáctica aquí en esta edición internacional del Glóbulo Magazine, para que sepas realmente lo que pasa y te ocultan.